presidente Uribe desde el año 2003 y se ha especializado en estrategia por la Escuela Superior de Guerra. Ella es especialista, como bien les comentaba hace unos momentos, en lo que es seguridad, ¿no? Y narcotráfico. Ha combatido fervientemente el narcotráfico en su país, en Colombia, y por eso es que la tenemos aquí a la señora Paola para poder exponer sobre el tema en el cual ella es experta, por así decirlo. Así que sin más, senadora, la escuchamos y nos quedamos con usted para su exposición. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la Organización Alternativa, a ustedes por su liderazgo, por su compromiso, en un momento que es tan complejo para la región y donde a veces parece tan difícil defender estas cosas en las que nosotros creemos, en la democracia, en las libertades, en los valores. Entonces yo les agradezco mucho que me den esta oportunidad. Si les parece bien, yo les hago unas reflexiones iniciales generales sobre el tema de seguridad y narcotráfico y luego abrimos preguntas, porque yo creo que es mucho más enriquecedor cuando podemos ir resolviendo entre todos algunas inquietudes. Lo primero que yo creo que es importante es que lamentablemente en América Latina nosotros hemos tenido un problema con el tema de seguridad y es que la seguridad ha sido politizada e ideologizada. Entonces la gente cree que el tema de seguridad es un tema solo de derecha, de militares, y yo creo que el gran primer reto es hacerle entender a la región que la seguridad es un valor democrático, que la seguridad es un derecho humano, que la seguridad es un bien público y que sin seguridad no son posibles los demás derechos, porque finalmente la seguridad es la herramienta fundamental que nos garantiza la vida, que nos garantiza vivir en democracia, es parte de lo que nos garantiza estar dentro de un Estado de derecho. Entonces, el primer gran reto que nosotros tenemos en América Latina es desideologizar y despolitizar el tema de seguridad. El segundo reto es cambiar un poco la ecuación, porque en América Latina los llamados violentólogos, en el caso de Colombia por la situación de violencia que nosotros hemos vivido, de hecho se impuso como un grupo de estudiosos de seguridad que se llamaban colombianólogos, le hicieron creer a la región que la violencia responde a unas causas objetivas ligadas a la pobreza y a la inequidad, y eso no es tan cierto. Y no es tan cierto porque hay países con más inequidad y más pobreza que Colombia y no tienen los niveles de seguridad que nosotros tenemos. Entonces ahí uno tiene que entender que hay que cambiar la ecuación porque a la mayoría de países les dice combata la pobreza, haga política social y con eso usted logra seguridad, y no necesariamente, porque la inseguridad, los distintos factores las distintas violencias en los países responden a múltiples factores. Entonces, si bien obviamente la pobreza y la inequidad es un caldo de cultivo, no es la explicación única que uno le puede dar a la violencia. Entonces, nosotros en el gobierno del expresidente Uribe cambiamos la ecuación, y es que la seguridad no era el resultado de la política social, sino que por el contrario, la seguridad era no un fin en sí mismo, sino un medio que nos permitía generar crecimiento económico y con ese crecimiento económico una política social robusta. Y yo alguna vez ponía el ejemplo que está en un video que ustedes publicaron, y es que a nosotros nos decía, si usted hace escuelas y hace hospitales se acaba la violencia. Eso no es cierto, pero en cambio si usted no empieza a controlar primero la seguridad, usted hace el hospital y es el comandante de la estructura criminal el que decide a quién atienden o no es de ese hospital. O pasa lo que pasaba en Colombia, que hacíamos las escuelas y nos llenaban de minas antipersonal las escuelas y los niños no podían estudiar o no podían ir a la escuela porque las estructuras criminales sacaban a los niños de la escuela y los reclutaban forzosamente. Entonces, para nosotros había que cambiar la ecuación y ese es el segundo punto. La seguridad no es consecuencia de la política social, sino que cuando uno garantiza la seguridad, eso a su vez permite crecimiento económico y una mejor política social. El tercer elemento que es fundamental para nosotros es empezar a tener una visión integral de seguridad. ¿Por qué? Porque en América Latina se han presentado dos tendencias. Uno que dice, usted se tiene que dedicar es a la prevención, entonces haga inversión en cultura ciudadana, en cultura cívica, en cultura de la legalidad, en todo el tema social,
Y otros que dicen, no, usted lo que tiene que hacer es control, entonces invierta en tecnología, invierta en fuerzas militares y de policía, invierta en hacer cárceles. Y nosotros que hemos dicho, primero, uno tiene que tener una visión integral de seguridad. Para que cualquier política de seguridad sea exitosa, uno tiene que trabajar en la prevención, en el control y en la rehabilitación, porque es lo que te garantiza tener una política que dé resultados en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando yo les hablo de prevención, control y rehabilitación, les estoy diciendo que uno en políticas de seguridad se tiene que preocupar por cosas tan simples como la ética y la estética. Un sitio mal iluminado, un sitio donde no podan el césped, un sitio todo grafiteado, da sensación de inseguridad. O, por ejemplo, el tema de cultura de la legalidad es un tema de prevención también. Usted tiene que enseñarle a la gente que la ley es dura, pero es la ley, tiene que ser igual para todos y hay que respetarla. Entonces, toda la política de prevención que tiene que ver, por ejemplo, con control de consumo de drogas, con muchas cosas. El tema de control, fuerzas militares y de policía, un sistema de justicia que opere, inteligencia, tecnología y a la vez rehabilitación, que es todo el sistema penitenciario y carcelario. Seguramente ustedes tienen una mejor realidad en sus países, pero la verdad es que en Colombia muchos crímenes se cometen desde las cárceles. O sea, por ejemplo, siguen extorsionando desde las cárceles, siguen manejando plazas de vicio desde las cárceles. Entonces, otro elemento importante dentro de esta política es la resocialización, que tiene que ver con todo el asunto del tema penitenciario y carcelario y con una serie de temas asociados también a la justicia. Entonces, primero, desideologizar y despolitizar. Segundo, cambiar la ecuación. Tercero, una visión integral de seguridad que traje prevención, control y rehabilitación. Y entender además que la política de seguridad es una política transversal que tiene que involucrarlos a todos. O sea, la política de seguridad no es un tema exclusivo de los policías y militares. Ahí tienen que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tiene que intervenir el Ministro de Economía, porque finalmente la seguridad es una política transversal que termina afectando y viéndose afectada por todos los que conforman el gobierno o el Estado. Pero no solo ellos, los ciudadanos también son fundamentales en una política de seguridad. Las políticas de seguridad exitosas requieren cooperación y compromiso ciudadano. Requieren el trabajo mancomunado del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Entonces, eso también es muy importante tenerlo claro. Y tener claro además que hay múltiples formas de violencia y por lo tanto hay múltiples causas y hay múltiples consecuencias y la visión integral te exige pensar en cada una de ellas. No es lo mismo combatir el narcotráfico, por ejemplo, en Argentina, en Rosario, hace muchos años, puede que ya sea muy distinto, yo estuve trabajando en Argentina y estuve en Rosario y allí había un problema de narcotráfico, sobre todo como de laboratorios de transformación de droga y expendio y tal. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos problema con toda la cadena porque tenemos cultivo de hoja de coca, teníamos como 210.000 hectáreas, ahora el gobierno logró una reducción en el hectareaje. Pero tenemos el problema de los cultivos, de los laboratorios de transformación, pero además aquí tenemos problemas de estructuras de narcotráfico que se dedican a sacar la droga a otros países, al microtráfico en nuestro territorio, que lavan recursos del narcotráfico, en fin, tenemos toda la cadena. Entonces, por eso cada país, de acuerdo a las formas de violencia que vive, a cómo se estructuran los fenómenos, pues tiene que diseñar sus políticas. El otro elemento importante es entender que seguridad y justicia son un binomio inseparable. ¿Eso qué quiere decir? No se puede dar la una sin la otra. ¿Por qué? Porque un país que tenga altos niveles de impunidad es un país que fácilmente cae en distintos tipos de violencia, porque cualquier delito, llámese corrupción, narcotráfico, secuestro, el delito que ustedes quieran, es un crimen de cálculo. El criminal que piensa costo-beneficio en un país con alto nivel de impunidad, donde la posibilidad de ser capturado, judicializado es muy baja, pues
es chévere ser criminal, porque cuando usted mide costo-beneficio, pues se da cuenta que difícilmente tendrá que pagar por sus delitos. Entonces, ahí viene un tema importante y es el tema de seguridad y justicia, entendiendo que una alta impunidad es caldo de cultivo para una mayor violencia y que eso es como un círculo vicioso. Y es a mayor inseguridad, mayor congestión de la justicia y a una justicia más inoperante, mayor seguridad. O sea, por eso yo les digo, seguridad y justicia son un binomio inseparable. Y otro problema es cómo adaptarnos nuestros sistemas judiciales a los retos de seguridad. Porque las organizaciones criminales tienen una ventaja que no tiene el Estado, y es que son flexibles y se adaptan rápidamente. Ellos logran transformarse rápidamente, adaptarse rápidamente a las consecuencias, a las circunstancias. Nuestro Estado, nuestros sistemas judiciales no lo hacen así. Les pongo unos ejemplos, así sean un poco tontos, pero ayudan a ilustrar. Nosotros teníamos que empezamos a hacer, como teníamos tantas hectáreas de coca, en el 2002 teníamos unas 100.000 hectáreas de coca, empezamos a fumigar con glifosato. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los criminales? A mezclar cultivos lícitos con ilícitos para poder demandar al Estado por el supuesto daño a sus cultivos. Y empezaron ya a no hacer plantaciones de coca tan grandes, sino más pequeñas, espaciadas, para dificultarnos el tema de la fumigación. Entonces, miren ellos cómo logran cambiar y adaptarse. Por ejemplo, en el tema de lavado de activos. Ellos cada vez son más sofisticados. Hoy forman empresas legales muchas veces para ese lavado de activos y cada vez es más complejo perseguir esos recursos. Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo adaptas tu sistema a los retos? Cuando yo estudié en Washington, en la Universidad de Defensa, creo que estaba en el curso de contraterrorismo y contrainsurgencia, no recuerdo, tenía compañeros de las fuerzas militares y de policía de todos los países, y me acuerdo que estaba con un panameño que me contaba que allá había nacido un nuevo delito, que era el secuestro de coca. Y yo, ¿cómo así? Sí, había una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Ustedes saben que normalmente las estructuras generan unas marcas para su droga. O sea, cada uno marca la droga y se sabe que esta droga es de tal grupo, tal grupo. Entonces, llegaban otros criminales y secuestraban la coca y le cobraban a la organización para soltarle la droga. ¿Y ahí qué delito hay? Entonces, casi que tenían que inventarse unas nuevas formas para combatir el delito que se daba entre organizaciones criminales, donde una le secuestraba la coca al otro y le cobraba para devolvérsela. Entonces, la justicia también tiene que tener esa capacidad de irse adaptando a los retos y a esa flexibilidad que tienen las estructuras criminales para readaptarse y para ir cambiando. El tema de la participación ciudadana yo creo que merece un capítulo aparte especial, porque mire, el éxito de la política de seguridad depende de varias cosas. Uno, de la legitimidad de la política. Y ahí es muy importante tener presente que toda política de seguridad se tiene que hacer con apego a la Constitución, a la ley y respeto a los derechos humanos, porque eso legitima la política de seguridad dentro y fuera del país. Pero además, usted tiene que involucrar a los ciudadanos. Yo recuerdo que en el gobierno del expresidente Uribe nosotros formulamos una cosa que fue muy exitosa y muy importante, que era la red de cooperantes. Pero se nos vinieron un montón de ONGs encima y decían que eso era irrespetar la neutralidad del ciudadano. Y lo que nosotros alegábamos es que no se puede ser neutral frente a los criminales. Es que en un Estado social de derecho, el bien colectivo está por encima del bien individual. Y aquí era un Estado legítimamente constituido con unas instituciones legítimas, con una fuerza que es monopolio exclusivo del Estado, combatiendo unas estructuras criminales. Ahí no se vale ser neutral, ahí necesitábamos que el ciudadano esté de parte del Estado legítimo, de las instituciones legítimas, y que sea un cooperante, ojo, cooperante, no sustituto, cooperante de la fuerza pública y de la institucionalidad para combatir a los criminales.
Esos son algunos de los elementos a rasgos generales que es muy importante tener en cuenta en el tema de seguridad y cuando se diseñan políticas de seguridad. Y frente al tema del narcotráfico hay un reto adicional, y es que el narcotráfico es un delito transnacional. Además, es un delito que al cometerse en más de un estado y al funcionar como una cadena, como un fenómeno en tantos estados, pues obviamente es un delito que exige que haya multilateralidad, que exige que haya integralidad, que exige que haya equilibrio, que exige que haya corresponsabilidad. Yo creo que parte del problema que hemos tenido para ser más exitosos en el combate al narcotráfico es que nosotros nunca hemos logrado que en la región todos nos comprometamos al tiempo y de igual manera en el combate a este delito. Entonces uno empieza a encontrar que algunas veces, dependiendo de afinidades ideológicas, los estados se comprometen más o menos en el combate al narcotráfico. Y tenemos legislaciones muy distintas que dificultan perseguir al narcotráfico. Les pongo un ejemplo bobo. Nosotros, ustedes saben que históricamente hemos combatido a la FARC. Y en México encontramos que había un miembro de la FARC de profesor en una universidad. Eso fue como a principios del 2000. Entonces nosotros necesitábamos que lo extraditaran a Colombia. Entonces hicimos la solicitud que lo extraditaran por terrorismo. Y empieza la lucha con México, porque dice México, no, pero es que para México la FARC no es terrorista. Entonces yo no le puedo mandar a este señor, miembro de la FARC, por terrorismo, porque es que aquí ellos no están catalogados como terroristas. Y eso es un tema judicial y finalmente, ¿cómo se resolvió? Nos dimos cuenta que él estaba trabajando sin permiso, entonces pedimos que lo extraditaran porque estaba ilegal, para nosotros poderlo capturar acá en el aeropuerto. Pero miren el nivel de complejidad, y muchas veces usted trata de organizarse con otros países para tener información, por ejemplo, para perseguir el lavado de activos, para perseguir estructuras criminales que operan en varios países a la vez, y muchas veces el tropiezo es la dificultad por la diferencia que hay de un país a otro en el tema judicial. Por eso se hacen tantos acuerdos de cooperación binacional y multilateral para tratar, si no de homologar nuestros sistemas, por lo menos de tener herramientas que nos permitan combatir el crimen transnacional. Pero ahí hay muchísimos retos, ahí todavía tenemos muchos retos. El otro problema es que el narcotráfico es más, o sea, normalmente en nuestros países perseguimos el narcotráfico como delito en casos puntuales, pero difícilmente nos abocamos a entender el narcotráfico como un fenómeno que funciona como una empresa transnacional altamente especializada, con una enorme cadena que implica muchas cosas, que implica siembra, transformación, producción, distribución, lavado de activos y una serie de delitos conexos. Entonces, todo eso genera dificultad, que a veces no entendemos todo lo que implica el narcotráfico como fenómeno y toda la cadena asociada al narcotráfico. Y al no entender eso y no entender la complejidad, normalmente lo que hacemos es trabajar de manera puntual en casos de narcotráfico, y nuestro combate en muchos de los países, estoy hablando de Colombia, probablemente ustedes tengan una mejor historia que contar, la lucha contra el narcotráfico es más una política de gobierno que de Estado. O sea, no existe una política de Estado para combatir al narcotráfico. Entonces, cada gobierno que llega lo combate a su manera o no lo combate. O sea, hay casos donde llegan gobiernos que en vez de combatir el narcotráfico, miran para otro lado, incluso trabajan en complicidad con el narcotráfico. Eso genera una enorme dificultad, porque este es un delito muy complejo, un delito donde ellos piensan en el largo plazo y usted está pensando en políticas de periodo de 4 años, y donde no hay la suficiente coordinación interinstitucional ni con otros países para combatirlo. Y otra cosa es las complejidades que se generan en el fenómeno, como por ejemplo, yo no sé si en sus países existe el narcomenudeo, que es el microtráfico, ¿no es cierto?
Entonces, el primer problema es la definición. Cuando a usted le dicen microtráfico, usted cree que es un problema chiquito. Usted cree que es un problema micro. Finalmente, el microtráfico es el que alimenta las grandes estructuras de narcotráfico. Y finalmente ese microtráfico tiene un problema. Y es que ellos llegan a los territorios, a los barrios, a los lugares donde se instalan y empiezan a generar un modo de vida allí que muchas veces empieza a sustituir al Estado. Un ejemplo es en Colombia, nosotros encontramos barrios donde hay estructuras dedicadas al microtráfico, donde ellos empiezan a convertirse en los que ejercen justicia, en los que cobran impuesto, y uno dice, ¿qué es esa locura? Claro, y ellos empiezan incluso a legitimarse porque ellos son una fuente, entre comillas, de empleo, porque mucha gente dice, es que ellos aquí mantienen el barrio tranquilo, entonces a la señora le pega el esposo y no va a la comisaría de familia, sino que va donde el jefe de la banda para que él sea el que ejerza justicia. Y la gente siente que es más pronta, que es más eficaz y que es más cercana. Miren la gravedad. Entonces empiezan a crear como unos estados paralelos en el territorio y a tratar de ejercer control en ese territorio y legitimarse. Entonces ustedes se dan cuenta que esas pequeñas estructuras criminales son las que tratan de resolver los problemas cotidianos de esa comunidad. Muy grave, porque empiezan a generar como un poder ahí paralelo. Entonces ese es un tema. Y mire, la otra dificultad es, como yo les decía ahora, cuando nosotros nos encargamos de perseguir el caso del delito y no de entenderlo como fenómeno, no hay comunicación entre todas las entidades del Estado y entre todos los poderes para poder combatirlo. Entonces, les doy un ejemplo. Hay un pueblito en Colombia que se llama Río Negro y queda en el Chocó. Pueblito así pues, una coita chiquita. Imagínense un pueblito por ahí de ustedes, una coita chiquita. Y allá una estación de gasolina vende 1.2 millones de galones de gasolina al año. Y uno dice, ¿de dónde carajos un pueblito de 20.000 habitantes? Cuando usted habla con el Ministerio de Minas, el Ministerio de Minas sabe eso. Pero si no le cuenta al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa no sabe que ahí hay una fuga de un precursor, de un elemento que es fundamental para la transformación de hoja de coca, que es la gasolina. Entonces, si a usted le dicen que hay eso, usted tiene que prever que por ahí cerquita tiene que haber un laboratorio de transformación de hoja de coca, por ejemplo. Pero para usted descubrirlo, necesita que las entidades del Estado se hablen, conversen, que la estrategia sea una estrategia que los involucre a todos, que haya coordinación interinstitucional, y eso normalmente no pasa. Entonces eso hace muy difícil el combate al narcotráfico, lo hace muy difícil. Y la capacidad que tienen ellos, porque sus estructuras son muy fuertes, son muy poderosas, son muy ricas, y ellos terminan en muchos casos, seguramente no en sus países, pero ha pasado en Colombia, cooptando alcaldes, gobernadores. Incluso nosotros tuvimos un presidente que se eligió con plata de un cártel de narcotráfico. Terminan permeando la justicia. Entonces eso es muy grave, eso es muy grave. Lo que nosotros tenemos que tener claro es, necesitamos una política de lucha contra el narcotráfico que entienda el narcotráfico como un fenómeno de alta complejidad, como un fenómeno que funciona como un negocio, con una enorme cadena, con subsectores súper especializados, con gran flexibilidad y capacidad de adaptación, y con una capacidad de movilización de recursos tan grande, que terminan cooptando y terminan permeando todas las instituciones. Todas las instituciones. Yo simplemente les haría estas reflexiones iniciales para poder hacer preguntas y poder empezar a resolver un poco las dudas sobre el tema, para no quedarme aquí como en un monólogo, porque yo hablo mucho. Perfecto, senadora. La verdad que muy claro.
La idea es que en este momento yo pueda ir diciendo los nombres de quienes quieran hacer las preguntas y puedan ir activando sus micrófonos. Pero antes me gustaría hacer una pregunta a criterio personal. Muchas veces nos encontramos en nuestras universidades con una tendencia izquierdista o progresista, en donde se tiende a abordar el problema del narcotráfico desde el plantear, bueno, no se puede combatir el narcotráfico, hemos fallado, hay que o avalar sus prácticas o en su defecto reivindicar lo que usted decía, estos estados paralelos que pueden ser hasta más eficientes que el Estado en sí. ¿Cómo Yo, podemos hacer nosotros para, de alguna manera, rever este argumento de la izquierda que es muy fuerte, por así decirlo? lo primero es que hay que decir que la lucha contra el narcotráfico no se ha perdido porque no se ha dado. Aquí se han dado esfuerzos de ciertos gobiernos en ciertas épocas para combatirlo, pero nosotros no hemos logrado una política global real de lucha contra el narcotráfico que comprometa a todos los países y que comprometa el combate al narcotráfico como fenómeno, que comprometa el combate al narcotráfico desde todos los ámbitos, desde la producción, la comercialización, la distribución y los delitos conexos. La verdad es que eso no ha pasado. Entonces yo digo, cuando se habla como del fracaso del combate al narcotráfico, yo creo que es que el fracaso no se ha dado porque no hemos logrado lo que yo les decía que necesitamos, que ese es ese tema de multilateralidad, de corresponsabilidad, donde todos nos aboquemos a trabajar en contra de, porque a veces usted encuentra que en unos países empiezan a combatir y en otros empiezan a legalizar, que en unos países hay un compromiso para luchar contra el lavado de activos, contra las estructuras de narcotráfico, pero otras se vuelven paraísos fiscales o se vuelven sitios de albergue de las estructuras de narcotráfico. Entonces, lo primero que hay que decir es que no se puede hablar de fracaso porque no hemos logrado de verdad esa política integral y conjunta de combate y de compromiso de todos los países contra el narcotráfico. Lo segundo es, lo peor que le puede pasar a un país, y lo digo porque yo lo viví en carne propia, es permitir que se convierta en un narcoestado. Es permitir que sea el narcotráfico el que empiece a gobernar. ¿Y por qué lo digo? Porque es que finalmente para ellos el narcotráfico es un negocio sin límites ni éticos ni fronterizos. Y es un negocio que termina expandiéndose y expandiendo el veneno a todo, ellos todo lo que tocan lo apestan. Y el narcotráfico termina primero siendo supuestamente solo narcotráfico, pero después terminan conexos a delitos como el terrorismo, el secuestro, el narcotráfico tiene muchos delitos conexos. Y hay otro problema, mire, primer problema, todo el mundo es legalice, legalice, legalice. Yo recuerdo que de los primeros, Ámsterdam fue de los primeros focos de legalización. Hoy están cerrando los coffee shop. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico tiene muchas violencias asociadas. No solo la violencia que genera el negocio del narcotráfico, sino la violencia también que se genera por algunos de los propios consumidores. Y ahí también hay un gran error, que cuando la gente habla de narcotráfico, habla del negocio de las drogas ilícitas, hablan como si todas fueran iguales. Y usted está enfrentando drogas que son muy distintas y que tienen consecuencias muy distintas. No es lo mismo el señor que se fuma un porro de marihuana, que el daño que le hace es que va perdiendo la memoria cercana y ese tipo de cosas, al que consume, por ejemplo, crack o heroína, que la adicción de la marihuana es más psicológica, la de la heroína es física. Y no es lo mismo ese que el que consume drogas sintéticas. Entonces, un primer gran error es que se habla del narcotráfico de las drogas como si todas fueran iguales y son distintas. Y la alteración del comportamiento de los ciudadanos es distinta. Y el otro cuento chimbo que le mete a uno la izquierda. Ay, es que eso es libre desarrollo de la personalidad. Miren, si hay algo que yo creo que acaba con la personalidad y con la humanidad del ser humano, son las drogas. Usted ve, yo no sé, estoy hablando de Colombia, seguramente sus países tienen una realidad mucho más tranquila, pero en Colombia mucha de la gente que está en situación de calle son consumidores de droga, alcohol, y eran médicos, y eran arquitectos, y pierden la personalidad, y pierden la humanidad, y pierden la libertad por las drogas.
pierden la libertad por las drogas. Entonces, y le dicen a uno, ay no, pero es que si las legalizas se acaban todos los problemas, que va, no se acaban. Póngase a ver, entonces le dicen a uno, mire lo que pasó con el tabaco y con el alcohol. Yo no sé en sus países, en Colombia todavía hay organizaciones dedicadas a la venta de licor adulterado. Licor que deja ciega a la gente que lo consume, que lo producen en alambiques por ahí. Porque, y entonces dicen, ah, pero es que eso es legal. Entonces ya no se preocupan por perseguirlo, pero siguen existiendo un montón de manifestaciones y usted tiene otro problema. Y es, en la medida en que eso se legalice, se facilita el consumo y se dificulta la rehabilitación de los drogadictos. Porque la gente, la visión que empieza a tener es que si es legal no es tan malo. Nosotros hemos hablado con muchas organizaciones que se dedican en Colombia a la rehabilitación de adictos y nos dicen, el peor daño que ustedes le hacen al país es que cada que salen a decir que una u otra droga es legal, la gente deja de percibir el riesgo que genera esa droga. Y eso, y además hace que se vea como no tan malo, entonces la gente se niega a procesos de rehabilitación. Entonces, mire, yo no sé qué pasa en sus países, pero en Colombia lo peor que nos ha podido pasar es el negocio del narcotráfico, porque ha sido el combustible que alimenta a todas las estructuras criminales. Las organizaciones guerrilleras, paramilitares, los carteles de narcotráfico se han alimentado de eso. En muchos jóvenes crearon una cultura traqueta, una cultura mafiosa del dinero fácil. Crear una cultura donde lo que se idolatra es la plata, no importa cómo se consiga. Una cultura donde se viola la ley, donde se genera una especie de anomia. Además, generan una economía falsa, una economía paralela, una burbuja. De hecho, hace muchos años, Colombia tenía la vergonzosa idea, y era que nosotros medíamos PIB con cultivos ilícitos y PIB sin cultivos ilícitos. Porque ya se asumía que parte de la economía era el negocio del narcotráfico. Entonces, yo creo que ahí, y yo lo seguiría haciendo hasta el día que me muera, es combatir frontalmente al narcotráfico, por el daño que le hace a la sociedad, por el daño que le hace a las familias, por cómo alimenta las estructuras criminales que terminan asesinando y martirizando a los pueblos, por esa economía paralela, por esa cultura mafiosa que crean y por ese amor al dinero fácil, al no respeto a la ley, al no respeto a la institucionalidad. Yo creo que eso termina siendo un mal mayor, y lo digo desde un país que ha sufrido tantos años el flagelo del narcotráfico. Perfecto, senadora. Alejandro Pontel, querías hacer una pregunta, si querés activar tu micrófono y plantearla. Dale, muchas gracias Franco y buenas tardes senadora. La verdad que para los que nos interesa la temática de la seguridad es muy alentador escuchar a una representante política de América Latina con este tipo de discurso, cuando en general en países como Argentina estamos acostumbrados a escuchar en general discursos de tinte más progresista o que buscan de algún modo legitimar el crimen o al mismo delincuente como si fuera una víctima del sistema o del capitalismo. La verdad que me preocupa muchísimo y es un tema que me saca un poco del sueño y es uno de los impedimentos que uno se pone por miedo en general a poder ingresar a todo este mundo de la seguridad, y es el tema de la corrupción de las estructuras, ¿no? El riesgo que eso implica para los mismos funcionarios y obviamente para lo que significa el Estado de Derecho. Mi pregunta va apuntada a qué consejos, en base a su experiencia, usted daría para evitar e incluso quizás revertir ese tipo de corrupción de las estructuras y además legitimar políticamente, obviamente, una política de seguridad fuerte y frontal frente al crimen. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Lo primero es, yo no entiendo por qué. Creo que muchos por desconocimiento, otros por temor y otros por complicidad, los políticos le tienen miedo a hablar del tema de seguridad.
y no se quieren comprometer con políticas fuertes de seguridad. Y la excusa es que eso no da votos. Es que no importa si da votos o no, es lo correcto. Porque la seguridad es la que garantiza la vida y los bienes de los ciudadanos. Porque la seguridad es la que garantiza que haya libertades y haya democracia. Porque la seguridad, finalmente, al garantizar la vida, si no hay seguridad, los otros derechos son paja. Entonces, lo primero es entender que no importa si da votos o no. En América Latina, donde tenemos países tan golpeados por la violencia y la delincuencia, la seguridad tiene que ser un tema al que se le metan los políticos de verdad, los que entienden que uno tiene que luchar por los países, por sus comunidades, por su pueblo, y no por si da votos o no da votos, y si me entienden o no me entienden. Eso es lo primero. Lo segundo es, corrupción hay en todos los países y en todos los sectores. Y hay que luchar frontalmente contra la corrupción, porque es que la corrupción ayuda a alimentar todos los delitos. Y ahí nosotros tenemos un problema, y es que normalmente en América Latina la gente dice, es que los políticos son muy corruptos. Estoy hablando de Colombia. Entonces, usted dice, ¿así? Y los políticos se compran entre ellos. ¿Quién compra al político? El empresario que necesita ganarse la licitación. El que necesita que le hagan el trámite más rápido. El que quiere hacer una obra sin cumplir uno de los requerimientos. ¿Y quién elige a ese político corrupto? El ciudadano que vende el voto. El ciudadano que vota por él para que le haga un favor. Entonces el problema de América Latina no son los políticos corruptos. El problema de América Latina es que la corrupción se volvió un problema endémico que ha permeado todas las estructuras y todos nuestros países, que ha permeado a la clase política, a los empresarios y a los ciudadanos. Y ahí hay que dar un combate frontal, porque la corrupción es la que ayuda y alimenta el crecimiento de todas las estructuras criminales, incluyendo la del narcotráfico. Les facilita el camino, les facilita el camino. Riesgos todos. A mí la FARC me ha declarado objetivo militar. ¡Ay, qué miedo me da! Todo el mundo los van a amenazar, los van a perseguir, pero esa no puede ser la excusa. Porque si a todos nos va a dar miedo, entonces ¿cuándo y quién va a combatir? Ahí les digo una cosa, cada cual es dueño de su miedo, pero si uno quiere hacer política de verdad o quiere ser ciudadano de verdad, tiene que tener coraje. La suerte es de los que tienen coraje. Además, nadie se muere en la víspera. En México tienen un dicho muy bueno, el día que te toque ni aunque te quites, y si no te toca ni aunque te pongas. No tengan miedo, que ya políticos miedosos hay suficientes. Con coraje, con coraje. Y la otra cosa es, uno sabe que uno puede que no lo logre solucionar todo, pero así como una manzana podrida acaba de dañar a las demás, con el buen ejemplo, con el coraje, eso también empieza a permear. Un líder que tiene valor contagia de valor a muchos otros. Obviamente al que le toca poner el pechito adelante siempre es el que más sufre. Pero ustedes tienen que entender algo. La política es vocación y la política es martirio, martirio en serio. O sea, si usted quiere hacer plata, tiene que ir para la empresa privada. Si se quiere hacer famoso, haga TikTok o aprenda a cantar. Si le quiere servir a su pueblo, haga política y hágala bien y hágala con coraje y dé ejemplo. De ejemplo. Esto no es con palabritas ni discursitos bonitos, esto es dando ejemplo, esto es luchando, esto es defendiendo los principios y los valores en los que cree, sin miedo. Y hay que correr el riesgo, porque finalmente el miedo es con lo que juegan los criminales. Si a todos les da miedo, ellos son menos, pero pareciera que nos ganaron. No tengan miedo. No tengan miedo, porque de esto se trata. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es lo correcto. Y se van a acostar todos los días livianito, con la conciencia tranquila. Entonces, coraje, no les dé miedo hablar de seguridad. Eso no importa si da votos o no da votos, es un tema del que hay que hablar en América Latina.
Y se tienen que ir cambiando las cosas. ¿Cómo? Hay que empezar a generar presión sobre los tomadores de decisión. Muy bien. Recuerden presentarse cuando hagan la pregunta, así también sabemos de dónde estamos hablando. Ale es del Centro de Estudiantes de la UCA de Derecho. El que sigue es Ignacio Subimendi. Nacho, si querés activar el micrófono. Gracias, Franco. Buenas tardes, senadora. Yo soy Ignacio, estudio Relaciones Internacionales en Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Le quería agradecer por su valentía para enfrentarse a estas cuestiones. La verdad que es muy alentador para nosotros, así que gracias por eso. Y también le quería preguntar, lo hemos visto acá en Argentina muchas veces, las fuerzas de seguridad están involucradas en el negocio del narcotráfico, y muchas veces, y usted lo mencionó también, las instituciones políticas y estatales están involucradas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo enfrentarse al narcotráfico cuando las herramientas que el Estado brinda para combatirlo están cooptadas, digamos, por los mismos narcotraficantes y por las mismas redes del delito? Ignacio, yo creo varias cosas. Lo primero es, hay que buscar rescatar la institucionalidad. Y donde hay narcotráfico, como ellos tienen tanto dinero, normalmente terminan permeando la justicia, la fuerza pública, todos los sectores, pero no a todos. Que hayan algunos sectores dentro de la justicia, dentro de las fuerzas militares y de policía, vinculadas al narcotráfico, no quiere decir que todos estén al servicio del narcotráfico. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Primero, poner en evidencia a los corruptos, poner en evidencia a los que están ligados y vinculados con el narcotráfico. La otra es empezar a unirse y a trabajar los que estamos de este lado. Ellos son súper coordinaditos y trabajan todos junticos y se apoyan entre ellos y trabajan de la mano. Pues los que estamos de este lado tenemos que hacer lo mismo. Ustedes en sus países van a encontrar jueces, fiscales, soldados y policías dispuestos a dar la vida en el combate contra el narcotráfico. Hay que trabajar con ellos, hay que apoyarlos y hay que buscar elegir personas que puedan tomar decisiones para depurar a la fuerza pública. Yo no sé si en Argentina existe, en Colombia existe un principio que es de discrecionalidad, y es que el presidente de la República puede apartar de manera inmediata a miembros de la fuerza pública que estén vinculados con algún tipo de delito o con alguna actividad criminal. Eso es muy importante. Presionar, porque existe un tema de discrecionalidad en la mayoría de países, yo no sé cuál es el caso, por ejemplo, de Argentina, que le permite a ellos desvincular a la fuerza pública. Y yo creo que ahí es muy importante incluso la sanción social, es visibilizar y entre todos castigar y repudiar a los que están conexos o coludidos con los criminales, pero también buscar respaldar y buscar visibilizar a los que los combaten, a los que están haciendo bien la tarea, porque para que ellos se conviertan en ejemplo y para que no sientan que están solos, porque eso pasa en muchos países, no crean que solo pasa allá, es que el dinero es un poder enorme corruptor que tiene el narcotráfico, esas estructuras tienen demasiado dinero, pero eso no nos puede disuadir de combatirlos y de buscar, porque yo sé que en todos los países, en cada institución, hay alguien que está dispuesto a jugarse la vida para acabar con ese crimen. Muy bien. A ver, Lucas Petrolo, ¿querés presentarte? Hola, senadora, ¿cómo va? Un gusto tenerla acá con nosotros. Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales de primer año de la Universidad Nacional de Rosario. Primero que nada, quería aclararle que acá en Rosario no existe ese tipo de ley. Imagínense que nosotros tenemos una vicepresidenta procesada por lavado de dinero, así que evidentemente esa ley acá no se presenta. Haciendo las preguntas, una principalmente es ¿cuánta influencia tiene el cartel de Medellín y Escobar
en toda esta formación de mini estados, como usted había dicho, si se puede llamar así, y cómo influye en en las calles y en la seguridad colombiana. Y por segunda parte, ¿cómo toma el colombiano, de esto es una pregunta más a su persona, cómo toma el colombiano al llamado holocausto del Palacio de Justicia, ese famoso día del 7 de febrero que fue tomado el Palacio de Justicia colombiano? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Varias cosas. La primera es, nosotros lamentablemente en Colombia, desde hace muchos años, teníamos una tradición de contrabando. Y esa tradición del contrabando terminó siendo como un mecanismo que terminó pasando del contrabando de unos artículos al de droga. Y tuvimos y hemos tenido, para tristeza nuestra, muchos grandes carteles. Por ejemplo, el cartel de Medellín ya no existe, pero hay otros carteles gigantes como la FARC, el Clan del Golfo, la Oficina, que la Oficina, los Pacheli, el Mesa, hay un montón de estructuras ligadas al narcotráfico, problemas que quedaron. Un problema que a mí me parece terrible herencia del cartel de Medellín, que el cartel de Medellín logró tanto poder que terminó, además de ser narcotraficantes, siendo terroristas y tratando de poner en jaque al Estado en el momento en que Colombia estaba en el tema de la extradición. Entonces, a nosotros nos tocó vivir una guerra de carteles entre el cártel del Valle y el cártel de Medellín, pero además una guerra del cártel de Medellín contra el Estado. Y, por ejemplo, en la toma del Palacio de Justicia, el cártel de Medellín le pagó al M-19 para tomarse el palacio, para ir a quemar los expedientes que habían en contra de los que se dedicaban, de los narcotraficantes. Miren la gravedad. Y ahí también hay otro problema, que yo les decía, el narcotráfico termina siendo el combustible de todas las estructuras criminales. Entonces no importa si es guerrilla, que se supone es de izquierda, o paramilitar, que se supone es de derecha, o del narcotráfico, porque todos terminan coluidos y a veces se enfrentan y a veces se asocian y todos terminan siendo financiados por lo mismo, el narcotráfico. La FARC, por ejemplo, ustedes se acuerdan que aquí había muchas guerrillas en América Latina, pero la mayoría tuvieron que desmovilizarse cuando se acaba la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, cuando empiezan a pasar un montón de cambios en el mundo y ellos se quedan sin una financiación. ¿Por qué con la FARC no pasó eso? Porque ellos tenían autonomía financiera por el tema del narcotráfico y del secuestro. Entonces, ese es el problema que nosotros hemos tenido. Y además que las organizaciones van mutando. Entonces, nosotros primero teníamos muy pocos carteles, muy fuertes, claramente instaurados, y ya tenemos muchos, unos más poderosos que otros. Y en Colombia nosotros hacemos una clasificación. Las GAOs son grupos armados organizados, que son los más fuertes, que tienen como una penetración muy grande en el territorio y un gran poder de fuego. Y tenemos otras estructuras mucho más pequeñas. Pero lo grave de eso es cómo se acomodan, se reacomodan en el territorio. Y lo que yo les decía, finalmente, un problema que ha tenido América Latina es que nosotros tenemos más territorio que Estado. Entonces, en esos sitios donde no llega el Estado, ¿quién va a llegar ahí a ocupar ese lugar? Pues los criminales. Y le venden a uno el cuento de que no, que luchan que por las causas objetivas de la igualdad, de la... ¡Qué caspa! Todas las estructuras criminales por lo único que luchan es por el negocio socio. A todas lo único que les interesa es dónde hay plata, dónde hay rentabilidad. Así se traten de inventar un discurso para legitimarse. Eso es basura. Al final, todas estas estructuras lo que les importa es dónde pueden conseguir dinero y ellos se dedican a eso, a depredar, para hacerse ricas, para hacerse poderosas. Y por eso yo también lo he dicho en Colombia, es muy importante luchar para capturar, para las bajas, pero cuando uno enfrenta un negocio como el narcotráfico, lo más importante es golpearle las finanzas a estas estructuras criminales, porque usted les puede capturar a todo mundo, pero ellos tienen tanta plata que ahí hay un montón de gente haciendo fila para entrar a la estructura criminal. Es clave y por eso me
me duele tanto que digas lo que pasa en Rosario, porque finalmente el lavado de activos es uno de los delitos a los que más duro hay que darles, porque ese es el que garantiza la financiación, garantiza que esas estructuras se mantengan, los que les lavan la plata, los que le permiten tener los recursos para continuar comprando armas, jueces, reclutando jóvenes para las estructuras criminales. Entonces, el tema del combate a las finanzas de las estructuras es clave en esto. Y otra cosa que a mí me da pena es que lamentablemente todavía hay mucha gente que vive de explotar el tema de la cultura mafiosa. Y todavía el referente que se vende de Colombia en el mundo es el tema del narcotráfico. Y eso para uno como colombiano es muy doloroso, porque Colombia es más que eso. Pero todo el tiempo la imagen, las series, todo lo que se vende afuera, y además con una cosa que es muy grave, y es, una cosa es que usted recuerde la historia de los países para que no se repita, y otra cosa es que muchas veces estas series, en vez de funcionar como castigo y memoria a los victimarios, los termina ensalzando y volviendo los héroes, y lo que terminan es propagando por toda la región que se idolatren a los narcos, que la gente quiera hablar como los narcos, que las niñas se quieran vestir y actuar como las novias de estos traquetos, de estos mafiosos, y lo que termina es incentivándose esa cultura narca que mucho daño le hace a la región. Perfecto. Lucía Gali. Buenas tardes, senadora. Primero que nada, un gusto y un honor poder estar hablando con usted. Yo soy Lucía Gali, como dijo Franco, estudiante del primer año de la ciencia política en la Facultad de Rosario, pero hace casi 4 años que trabajo en lo que es prevención de adicciones en la organización de Nazaret, una organización argentina que tiene más de 18 casas en lo que es Córdoba y Santa Fe, 2 provincias de nuestro país. Trabaja tanto en prevención, en asistencia, en rehabilitación a distancia o en centros, y en lo que es la inserción social, que es muy importante porque si no salen de un tratamiento y volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo después de estos años trabajando en prevención, he tenido lamentablemente que trabajar con chicos que son parte del narcomenudeo cordobés, y es muy triste, esas historias son creo que las más fuertes, ¿no? Y uno por ahí se pregunta, sobre todo la provincia de Córdoba tiene algo muy triste, lo que es el acceso de la marihuana con los menores, que bajo una ley donde está permitido que un menor tenga cierta cantidad de porros, digamos, para su consumo, visto como de una manera bien. Y cuando uno va a ver a la parte de educación y a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento emocional de nuestros niños y jóvenes, lamentablemente las políticas son muy pobres, y desde lo que es educación no vamos a eso. Hoy en día estamos viviendo una gran ideología de género, y este hecho de querer adoctrinar desde las escuelas con una ESI, con diferentes programas, pero nunca nos replanteamos el hecho de decir qué fortalecimiento emocional tienen hoy en día nuestros chicos. ¿Por qué nuestros chicos llegan a caer en un tipo de adicción? Porque no llegan porque sí al consumo, o no fuman, o consumen cocaína, crack, LSD y las demás drogas que usted también mencionó, porque quieren ver un unicornio. Hay todo un trasfondo que muchas veces no conviene estudiar, y uno ve lamentablemente que el Estado ha destinado esfuerzos, medios y diferentes herramientas a esta lucha contra el narcotráfico, de diferentes maneras, porque como usted dice, no se ha dado una lucha al 100%, pero a la otra parte, digamos, a lo que genera el narcotráfico, lo dejamos así como, bueno, que lo hagan organizaciones independientes, que lo haga a lo mejor un sector privado, y como que siempre se minoriza, y sobre todo desde educación, que es muy importante, no hay un gran plan o algo que diga, bueno, a ver, es muy importante, si bien nosotros tenemos que ir contra el narcotráfico, pero también que tenemos que estar presentes y hacer un foco desde otro lugar y trabajar con los niños y jóvenes. ¿Por qué cree usted que se da eso y que hay esa falta tan grande desde lo que es educación y de todo lo que tiene que ver con prevención y el cuidado de niños y jóvenes? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la pregunta y sobre todo por el trabajo que haces por quienes lamentablemente caen en el tema de las drogas. Varias cosas. Yo les decía al comienzo que por eso es tan importante la política integral, porque no solo es combate, no solo es control, sino también prevención. Y por eso les decía al principio el tema de esa visión integral
nos permite buscar, atacar toda la cadena, y toda la cadena tiene que ver también con oferta y demanda, que son los dos lados de la moneda. Ahí hay varias cosas importantes. La primera es, yo creo que en general a todos los gobiernos nos ha faltado ser mucho más asertivos en el tema del control de droga, y creo que le hace mucho daño esta ola legalizadora que viene poco a poco, por ejemplo, defendiendo el tema de la dosis personal, porque lo que termina es incentivando un mayor consumo y un consumo desde edades más tempranas. El segundo tema es no entender que las drogas son diferentes y hay que entender cada una en el nivel de letalidad y las implicaciones que tiene. Entonces, mucha gente dice, no, la marihuana es inofensiva, es una droga blanda, pero normalmente es la droga de inicio. Y de ahí se pasa a drogas duras, que ya son muy difíciles porque generan adicciones físicas, no psicológicas, como decía ahora. Entonces, yo creo que ahí hay una gran debilidad, primero porque a veces no es tan visible para los gobiernos la inversión en ese tema de prevención, que yo creo que es fundamental. Y también porque yo siento que en la medida en que le hagamos entender a la gente las consecuencias de las drogas, las distintas drogas, los riesgos que generan sociales, en salud pública, pues va a ser mucho más fácil el rechazo, pero no lo hemos hecho. Hablamos de drogas en genérico y mire, hoy nosotros tenemos un reto y una dificultad enorme, y es la gran cantidad de drogas que salen anualmente sintéticas desconocidas, que eso también dificulta la detección y el combate, porque cada vez hay más y más drogas nuevas, nuevas creaciones, y no tenemos como la capacidad de detectarlas tan rápidamente, de saber cómo combatirlas y de saber qué implicaciones tienen para el consumidor esas drogas. Creo que ahí es una dificultad, como lo señala Lucía, creo que de general, creo que es de casi todos los países la baja atención al tema de control de la drogadicción y de rehabilitación y de prevención y de un trabajo mucho más fuerte en las escuelas y en los colegios, y eso debería ser parte integral de la estrategia, porque en una estrategia contra el narcotráfico uno tiene que tratar de luchar contra oferta y demanda. Y miren, en Colombia hemos encontrado casos terribles, y es como cada vez baja más la edad de primer consumo, porque le están llevando las drogas a los colegios, porque los inician con esa primera prueba gratuita, con esas primeras, y ahí también hay un tema delicado, y es el tema de la familia. A los individuos nos educa primero la familia, luego la escuela, luego la sociedad, y por último llega el Estado, que normalmente nosotros llegamos ya cuando nos toca meterlos a la cárcel. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿qué está pasando? Porque hoy tampoco está la familia. La familia es importante porque muchas veces ayuda a esa primera detección. Y lo que tú decías, Lucía, nosotros empezamos a encontrar un agravante. Muchas veces uno empieza a rehabilitar a un muchacho y se da cuenta que si lo devuelve a la casa, vuelve atrás el proceso, porque la casa es el foco del consumo, o porque su casa finalmente es un expendio de microtráfico. O aquí tenemos un programa, tuvimos en Medellín, en la alcaldía anterior, un programa muy lindo que se llamaba Parceros. Parceros era un programa que se iba a buscar los muchachos que estaban en zonas de alto riesgo y que estaban a punto de entrar a estas estructuras de microtráfico, ya habían entrado, o distintas estructuras criminales como de bandas y de combos de barrio. Y alguna vez fue muy triste porque nosotros rescatábamos a estos muchachos, había un tema de educación, se les hacía un coach y de pronto revolverles un poco el cerebro y ponerlos a pensar diferente, hacerles un plan de vida, oportunidades de empleo. Era un programa, un solle de programa, un programa súper lindo. Y nos pasó una cosa terrible, y es que uno de los muchachos, la mamá lo echó de la casa porque entró a Parceros. Y lo echó porque la mamá tenía otros 2 hijos que hacían parte de una banda criminal y le parecía horrible que el otro hijo no entrara. Porque la señora se había enseñado que en su casa el ingreso llegaba a estos muchachos en esas bandas. Entonces a veces es muy duro, porque incluso la única forma de salvar a ese muchacho es sacarlo de su entorno familiar. Entonces, ahí hay un gran reto. Yo creo que esa apuesta también se tiene que hacer. Creo que es parte de la visión integral que tiene que acompañar la lucha contra el narcotráfico. El tema
del combate a la demanda, y el combate a la demanda tiene que ver con la formación de los niños desde pequeñitos y además con mostrar permanentemente a toda la sociedad todos los riesgos y todo lo que implica. Y yo les digo una cosa, mucho daño hacen esas políticas y esas leyes de legalización. Por lo que yo les decía ahora, la gente asume que si es legal la dosis personal es porque la droga no es tan mala. Y la gente empieza socialmente incluso a aceptar que en sitios públicos se consuma. Y que los niños vean eso. Eso hace mucho daño. Hay que sacar las drogas de los sitios públicos donde están los pequeñitos. Los pequeñitos no tienen la capacidad de discernimiento y de medir el riesgo y lo que eso implica. Bien, hay muchas preguntas, así que voy a agarrar algunos nombres salteados para que puedan hacerlas. A ver, Jorge Méndez, ¿estás? Sí, aquí estamos. Si quieres presentarte de qué proyecto sos y hacer tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta conferencia. Es bastante enriquecedora en la parte de seguridad. Y también, bueno, saludo desde Puebla, México. La Universidad UPAEP, estoy estudiando finanzas. Y como hemos visto, también Colombia y con México tiene bastantes problemáticas de narcotráfico. Como usted lo mencionaba, México es gran referente por esa parte de la producción de series que enaltecen como a capos bastante fuertes, ¿no? En vez de acusarlos y de hacerlos menos. La pregunta respecto a una red de cooperantes que usted mencionaba, con la ciudadanía. ¿Cómo es que este aspecto, cómo se puede llevar a cabo sin que los propios ciudadanos tengan miedo a que haya represalias? Porque muchas veces dicen, ok, puedo denunciar, pero como las instituciones ya están corrompidas, muchas veces la información es de dentro hacia afuera. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Si es un capo muy fuerte, lo que sucedió recientemente la semana pasada. Mataron a un juez que estuvo en el juicio de un capo del cártel, si no me equivoco, de Michoacán, y lo mataron por estar en juicio y no tenía protección y demás. Entonces, ¿cómo podemos inculcar que la ciudadanía participe, pero también que se le proteja? Sí, hay varias cosas. La primera es, y muchas gracias, Jorge. Yo tuve la oportunidad de trabajar en México y era muy duro, era muy difícil, porque allá vivían una situación parecida a la nuestra, donde había permeado mucho el narco. Entonces, varias cosas. La primera es, la cooperación depende mucho de la confianza en la institucionalidad. Porque el ciudadano, uno le dice al ciudadano denuncie, pero si el ciudadano no confía en las instituciones, no denuncia. Entonces, fortalecer la institucionalidad, depurar la institucionalidad es muy importante para la cooperación. Mientras uno logra eso, que es el estado ideal, donde el ciudadano confía en la institución para poder denunciar, uno tiene que crear formas que permitan la denuncia anónima, que permitan, nosotros un tiempo tuvimos acá, por ejemplo, jueces sin rostro para grandes capos, porque teníamos ese problema. Muchas veces quienes estaban involucrados en casos contra grandes capos terminaban asesinados. Entonces, por un tiempo se creó la figura de juez sin rostro para poder llevar procesos contra grandes criminales. Entonces, ¿qué es importante? Como lo dice Jorge, hay denuncias si hay confianza, hay cooperación si hay confianza. El punto ideal es que las instituciones sean tan fuertes, tan transparentes y tan confiables que el ciudadano quiera hacerlo. Mientras eso se logra, hay que buscar otros mecanismos de cooperación a través de denuncias anónimas, de plataformas, pero créanme, si los ciudadanos no se involucran es muy difícil ganar en el combate. ¿Y cómo se involucran los ciudadanos? De muchas maneras. En Colombia, por ejemplo, en un momento donde no teníamos tantos recursos para fortalecer las fuerzas militares y de policía, creamos un impuesto que se llamó el Impuesto de Seguridad Democrática, que lo pagaban las personas más ricas, y eso nos permitió tener más capacidad de fuerza en ejército, policía, fuerza aérea y armada para poder combatir el narcotráfico. Dos, a través de temas como la red de cooperantes. ¿Eso cómo funcionaba? Eran ciudadanos que hacían denuncias anónimas permanentes sobre personas o delitos a un enlace de confianza que tenían de la fuerza pública. Eso nos funcionó súper bien. Vean, nosotros teníamos redes de cooperantes de todo, redes de taxistas, redes de sacerdotes y pastores, redes de ciudadanos, redes de ganaderos, redes
¿Y eso por qué permite? Porque cuando usted sabe que finalmente ayudar a la seguridad de los otros también ayuda a su propia seguridad, cuando usted empieza a generar confianza en las instituciones, eso es súper exitoso. A nosotros eso nos sirvió mucho para dar golpes muy contundentes contra las estructuras criminales, pero vuelvo y digo, ahí hace mucha falta que la gente tenga confianza en las instituciones. Y esa confianza se gana cuando hay transparencia, cuando hay capacidad de respuesta. Perfecto. Juan Tomás Guidou, ¿querés activar tu micrófono? Hola Paola, un gusto. Soy Juan Guidou desde Mendoza, estudio Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy presidente de FIL, Agrupación Estudiantil para la Formación y Liderazgo. Te quería consultar básicamente qué se puede, un poco bajando ya un poco a lo que somos la mayoría de los chicos, que un gusto tenerlos acá todos, estar compartiendo este espacio. El tema de la universidad, ¿qué papel puede jugar la universidad en todo este tema de la lucha contra el, tanto como estudiante como también la institución universitaria? ¿Qué se puede hacer y para dar lucha contra esto? Porque, a ver, por ejemplo, a nosotros nos pasa que el resto de las agrupaciones fomentan todo esto del, por ejemplo, el consumo personal, o le han dado, por ejemplo, mi facultad tiene la fama de ser la facultad del porro, en el sentido de uno va a otra facultad y le dice que es de esa facultad y te dicen eso. Porque es algo promovido internamente por la mayoría de las agrupaciones. ¿Cómo se puede dar lucha a eso? Algo que inclusive hasta lamentablemente socialmente se acepta en muchas partes. No todos, pero ciertos grupos ya lo tienen más que aceptado de forma casi natural. Muchas gracias, Juan. Yo creo que varias cosas. Lo primero es, yo siento que en muchos de estos debates sobre temas fundamentales, la universidad ha sido una gran ausente. Cuando la universidad tiene una gran responsabilidad, porque se supone que la universidad tiene la independencia que da la academia, que da la posibilidad del debate de ideas diferentes, porque universidad viene de universal, y uno encuentra que en muchos sitios las universidades o han callado frente a los grandes problemas y retos que tiene la región y que tienen nuestros países, y en otros han optado por la fácil, como lo de moda es ser progre y defender la agenda progre, pues dejan que ellos avancen y avancen al interior de los establecimientos, pero no hay discernimiento ni siquiera capacidad de debatir con la contraparte. Entonces, yo creo que ahí los estudiantes tienen que dar la lucha, tienen que buscar que las universidades abran esos espacios y que las universidades se tomen en serio el debate. Y dar el debate es que lo puedan dar todas las vertientes, todos los sectores y todos los pensamientos. Y a uno le duele que, por ejemplo, en el tema de el combate al narcotráfico, la lucha contra el consumo, no tenga el liderazgo las universidades que deberían tener, porque ese debería ser parte del compromiso y no lo tienen. Entonces, yo creo que la única forma de lograrlo es tratar de ir generando organizaciones estudiantiles, movimientos para empezar a presionar por este lado, porque cada vez nos van acorralando más y más y más, y parece que lo correcto fuera lo que ellos venden y no las tesis y lo que nosotros estamos defendiendo. Y otra cosa que yo creo que es importante es obligar a las universidades a hacer mucho más trabajo en el control de consumo de drogas. Yo creo que eso es fundamental. Es que, mire, si algo destruye la libertad y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad es el consumo de drogas. Y yo creo que ahí la universidad debería jugar un papel fundamental. Y nosotros también tenemos que empezar a ser más ingeniosos, porque mire, yo creo que parte del problema que hemos tenido es que el discurso de la izquierda es muy mentiroso, pero es chévere. Y ellos han tratado de permear la sociedad a través de la música, del arte, de la cultura. En cambio, el discurso nuestro a veces es muy racional, no es tan emocional, y nosotros no hemos hecho lo que ellos hacen, que es como esa penetración cultural. Nosotros necesitamos que existan artistas, líderes de opinión, youtubers de derecha o de centro,
y que defiendan valores y que defiendan la seguridad y que defiendan la lucha contra el narco y que defiendan el no consumo de droga. O sea, que los de este lado también nos activemos y nos activemos de manera creativa, de manera interesante, desde distintas dimensiones, porque yo creo que eso también nos ha hecho sentir a veces que hemos perdido la batalla, que ellos son poquitos, pero nos avasallan y nos hacen creer que eso es lo correcto, que eso es lo de moda, que eso es lo chévere, y que nosotros somos como unos dinosaurios por ahí, defendiendo unas ideas en desuso y no sé qué. Pero yo creo que ahí nos ha faltado un poco de audacia. Tenemos que recuperar la audacia, tenemos que recuperar la iniciativa. Nosotros tenemos que pasar de estar a la defensiva al ataque. Y es cómo vamos a defender estas ideas, estos valores, estas cosas en las que creemos y cómo vamos a presentarlas distinto. Que la gente no crea que esto es una cosa aburrida, porque no lo es. Y es muy chistoso porque es como un contrasentido. La izquierda defiende un montón de cosas que uno sabe que son mentiras porque no es lo que ha pasado en realidad. Y nosotros que tenemos unas verdades probadas, pues como que no somos capaces de comunicarlas bien. Entonces, esa es parte de la lucha que tenemos que dar. Yo creo que esa es parte como de la tarea y de la responsabilidad que tenemos hoy también todos. Muchas gracias, Paola. Bien, Fabricio, de Apertura, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. Buenas tardes, senadora. Yo soy Fabricio Granati, de la agrupación universitaria, Apertura Universitaria, justamente, de la ciudad de Santa Fe. Y quería consultarle, ya vimos cómo encarar este tema desde la perspectiva de, bueno, el narcotraficante es el enemigo. Ahora bien, quería preguntarle qué teníamos que hacer con el consumidor de drogas que no consume tan gravemente como para entrar a una etapa de rehabilitación, sino que se aboca más al consumo social. ¿Qué hay que hacer? Hay que tenerlo como un cómplice porque fomenta la oferta, hay que tratarlo con campañas concientizadoras. Mi pregunta iba más por ese lado. Porque uno, al ser joven, la verdad que está en contacto todo el tiempo con gente que consume o siempre está en cercanía, por más de que uno no tenga esa práctica. Entonces yo capaz que lo veo y digo, qué sé yo, este vago, sí, se fuma algo, se fuma un paso, pero no es mala gente o no es tan grave, no sé si me explico. Sí, es clarísimo y es muy importante, Fabricio, tu pregunta, pero lo primero es, para nosotros el problema es el narcotraficante, no el consumidor, porque el consumidor, social o no social, es alguien enfermo. Él no es el delincuente, él es una persona enferma. El delincuente es el narcotraficante, es el que le da el veneno, no el que lo consume. Nosotros tenemos que diferenciar eso. Nuestras políticas públicas tienen que ir enfocadas al tratamiento de los vinculados al negocio del narcotráfico como delincuentes y los consumidores como enfermos, porque el problema del consumo es un problema de salud pública y hay que tratarlo como un problema de salud pública. Nosotros tenemos que tratar de rescatar a los consumidores. Primero, prevenir que consuman. Y si no logramos prevenirlo, otra cosa importante es rehabilitar a los que consumen, social o no social, porque finalmente al social lo que hay que mostrarle es que él está en un riesgo latente. Y es que en cualquier momento, por cualquier coyuntura, el social puede dejar de ser social y convertirse en un gran consumidor que termine en la calle. Porque usted no sabe en qué momento le va a hacer clic o va a pasar algo que lo lleve de un consumidor social a un gran consumidor. Entonces, yo creo que es muy importante adelantar todas las campañas posibles de prevención y de rehabilitación y entender que el consumidor es enfermo, que el tratamiento para los consumidores es un tratamiento desde la salud pública, pero también hay que decirle un poco al consumidor que cada porrito que se mete, que cada pasecito que se mete, sí está ayudando a alimentar unas estructuras criminales que asesinan, que martirizan y maltratan a nuestros países y a nuestros pueblos. Porque esa carga moral sí hay que tirársela al consumidor. Es que tu pase que te parece tan divertido termina alimentando las estructuras criminales que van y acaban con cada comuna, con cada favela, que alimentan
a esos que vienen a asesinar y que vienen a martirizar a tus compatriotas. Entonces, él es un enfermo que hay que tratar como tal desde un problema de salud pública, pero aquí también tiene que haber una carga moral para el consumidor, porque quiéralo o no, el consumidor ayuda a que el negocio exista y que sea un negocio próspero. Perfecto. Vamos con las últimas dos preguntas. Tulio, que habías querido preguntar. Tulio Bermelinger, si querés activar tu micrófono, presentarte y hacer la pregunta. A ver, Tulio, ¿me escuchás? Bueno, ahí dice que está por contestar. Si no, pasamos a la siguiente pregunta y cerramos con vos, Tulio. A ver, Javier Carlos Luna Arieta, ¿querés activar tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Senadora, muy buenas tardes. Un gusto y un placer poder hablar con usted. Mi nombre es Javier Luna, yo actualmente soy el presidente de la Asociación Civil Rosario en Acción, que trabaja en la ciudad de Rosario, en Argentina. Una asociación civil que se enfoca en la formación de jóvenes en liderazgo cívico-político. La pregunta que quiero hacerle a usted, senadora, es si cree que el Estado no combate la pobreza porque es una de las principales estructuras consumidoras. Y a raíz de eso, de ser ese el caso, si le es funcional al Estado que siga habiendo pobreza, obviamente para canalizar más el narcotráfico. Y si al narcotráfico obviamente también le ayuda a que haya pobreza para ser cada vez más fuerte. Hay varias cosas. Yo creo que el gran problema es que el narcotráfico termina generando pobreza, querámoslo o no. Y la otra cosa es que hay sectores políticos a los que les interesa la pobreza para volver a la gente mendiga y dependiente del Estado. No solo para el narcotráfico, incluso para sus propios votos, para elegirse. Entonces, parte de la lucha que uno tiene que tener es entender que por eso les decía yo, la seguridad no es un fin en sí mismo, es un medio. Nosotros, ¿por qué luchamos por la seguridad? Porque la seguridad nos permite que la economía crezca para tener una política social más fuerte que nos permita superar la pobreza y la inequidad. Eso tiene que ser fundamental, ese tiene que ser el esquema y la fórmula. Porque finalmente, si nosotros queremos países más democráticos, necesitamos países que crezcan más económicamente, con más clase media. La clase media es la clase verdaderamente libre, porque no es esclava de la riqueza ni esclava de la necesidad. Los países que tienen mejor y mayor democracia son porque tienen una clase media más fuerte y más robusta. Y eso se logra cuando usted puede crecer económicamente de manera sostenida, sostenible, cuando usted es capaz de tener menos corrupción, un Estado más pequeño, un Estado que promueva la libertad de emprendimiento, que no sea corrupto, que permita redistribuir. Porque yo les decía, la pobreza no explica la violencia en sí misma, pero sí es un caldo de cultivo. Es más fácil reclutar un muchacho cuando no puede estudiar ni trabajar, cuando no tiene oportunidades, que alguien que sí las tiene. Entonces yo creo que muchos le apuestan a mantener la pobreza, no solo porque les sirve para alimentar el narcotráfico, sino también para que les sirve para mantenerse ellos en el poder, porque mantienen a la gente en la ignorancia y la mantienen como mendiga del Estado y las mantienen dependiendo de ellos y de sus políticas y de las migajas que le tiran. Nosotros como demócratas tenemos que luchar por la libertad económica, tenemos que luchar porque la economía sea ese juego de capitalismo consciente, de gana-gana, donde gana el empresario y gana el ciudadano, gana el trabajador, gana el medio ambiente, gana la comunidad, donde de verdad se irriga la riqueza. Porque el gran problema es que América Latina ha tenido como dos modelos. Un modelo que fue ese modelo desarrollista que tuvo en un momento Brasil y fue que disparó su economía pero no redistribuyó. O el modelo estatista, donde el Estado se vuelve una cosa gigantesca que trata de repartir y repartir hasta que se gasta todo y lo único que reparte es pobreza.
Nosotros tenemos que defender una vía donde haya libertad de emprendimiento, donde haya crecimiento económico sostenido y sostenible, pero que ese crecimiento se irrigue, porque además es la forma de legitimar la libertad de empresa. Cuando los ciudadanos de a pie, cuando todos sentimos que la riqueza es para todos, de eso se trata, y eso no es ese comunismo ni esas bobadas de las que ellos hablan, eso es capitalismo consciente. Eso es un gana-gana, donde hay libertad de empresa, pero donde la apuesta es para que gane el empresario, el trabajador, el consumidor, el proveedor, la empresa, el medio ambiente, para que todos ganemos. Y a eso es a lo que le tenemos que apostar. Y eso da mayor libertad y eso permite que la democracia se haga mucho más fuerte. Y eso permite también ir acabando con un caldo de cultivo para todo tipo de crimen y de delincuencia. Entonces yo creo que eso es clave. Tratar de superar eso. Y tampoco eso se logra llenando a la gente de subsidios. Subsidios chimbos no para que salgan de pobres, sino para que sean mendigas del Estado. O sea, la gente la tiene que ayudar y le tiene que dar una base, pero no la puede poner a vivir de puros subsidios. Usted tiene que hacer que la gente entienda que el trabajo es el que dignifica y que el trabajo de cada uno de nosotros es el que genera la riqueza que después va a tener el Estado. Porque muchas veces los progres se vienen con ese cuento de para todo subsidio, entonces terminan trabajando unos poquitos y esos poquitos con su trabajo y sus impuestos manteniendo un montón de vagos. De eso no se trata. Justicia no es todos igual, a cada uno según su ser y su hacer. El que gana más, el que se sacrifica más, el que lucha más, pues le tiene que ir mejor. Le tiene que ir mejor. De eso también se trata. Muy bien, senadora. Ya para cerrar, Tulio Bermelinger, ¿querés hacer tu pregunta y presentarte? Tulio, estás... Perdón, sí. Ahí va, perfecto. Primeiramente, pido perdão pelo portunhol, hablo de Brasil. Acá en Brasil tenemos una visión un poco distinta del narcotráfico perante los otros países de América Latina. En acá las personas tienen un odio muy grande por los narcotraficantes, muy grande, todas las personas. Y en los últimos 20 años, la izquierda gobernó en Brasil y a 2 años a la derecha, con un hombre solo, sin apoyo político ningún, asumió la presidencia justamente por combatir, por decir que combatería el narcotráfico, porque el narcotráfico en Brasil está íntimamente ligado a la violencia, a la tasa de homicidios que es grandiosa. La tasa de homicidio en Brasil es más grande que de toda la Europa y de Estados Unidos juntos. Entonces, las personas tienen mucho odio de los narcotraficantes por eso. Y justamente fue uno de los motivos que este hombre, Bolsonaro, ascendió a la presidencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lidar con la situación de combatir el narcotráfico, de odio del narcotráfico, pero de compasión de la persona del narcotraficante, porque es un pecador, es un ser humano, no, sí tener justicia para con él, que cumpla la justicia, pero tener compasión delante de todo que sus actitudes proporcionan para nosotros.
Muchas gracias, Tulio. Varias cosas. La primera es, yo creo que es una ventaja que cuando los países toman conciencia del daño que el narcotráfico le hace a la sociedad. Cuando se da cuenta que el narcotráfico está ligado a muchos delitos como el homicidio, como el secuestro, como la extorsión. La otra cosa es, nosotros cuando tenemos una visión católica o una visión cristiana, es una visión que tiene que ser compasiva, pero siempre justa. Mi Dios, cuando estaba en la cruz, tenía un ladrón a un lado y otro al otro. Al que se arrepintió lo perdonó, pero no lo desclavó. Él se quedó en la cruz. ¿Y por qué les digo esto? Primero, porque cuando yo les hablaba de prevención, control y rehabilitación, eso tiene que ver con un sistema penitenciario y carcelario que rehabilite, donde se vaya a la cárcel el narcotraficante, pague por el delito y se rehabilite, no quiera seguir en eso, no quiera continuar delinquiendo. Porque hay que diferenciar la compasión de la impunidad. La compasión nos lleva a luchar por la redención del que pecó, pero con justicia. Porque la impunidad termina alimentando la violencia y la delincuencia. Y se los digo por Colombia. Colombia ha vivido muchos procesos de paz, donde a grandes criminales les han perdonado los delitos sin pagar un solo día de cárcel. Y ese mal ejemplo lo único que ha hecho es estimular a otros para continuar delinquiendo. Compasión sí, impunidad no. Rehabilitación sí, pero con justicia. Pero con justicia. Y la otra cosa, no basta con combatir al narcotráfico. Hay que generar una política de lucha permanente, de prevención y de rehabilitación. Y hay que tratar de generar una política de Estado, no de gobierno, porque hoy gobierna la derecha que quiere combatir al narcotráfico, pero ¿qué pasa mañana si regresa a la izquierda? Se pierde todo el trabajo avanzado. Y vuelvo y digo, hoy Brasil tiene una ventaja, y es la conciencia que tiene la mayoría de los ciudadanos del daño que provoca el narcotráfico. Hay muchos países en la región que todavía no tienen esa conciencia y que tienen en cambio una complicidad o una complacencia o un dejar pasar frente al narcotráfico. Ustedes ya van un paso adelante, porque cuando ya hay indignación social, cuando la gente se quiere sacudir de esa violencia y de esa delincuencia, ese es un primer paso importante para superarla. Pero vuelvo y digo, ahí hay que luchar por mantener una línea que sea esa línea de combate, esa línea de recuperar al país, el país de la legalidad, el país donde todos puedan crecer, donde todos puedan tener oportunidades y donde se haga justicia. Porque si eso se descuida, pueden volver atrás. En Colombia hemos vivido un poco eso, avanzamos, otra vez retrocedemos, avanzamos y en esa no la hemos pasado. Y eso se vuelve un obstáculo terrible para el progreso de las naciones, cuando uno avanza y vuelve atrás. Perfecto, Paola. Bueno, Muchas senadora, gracias. muchas gracias por su respuesta, por su tiempo con nosotros, por participar de estas reuniones. La idea es poder seguir en contacto y también agradecer en nombre de mi equipo, Alternativa, en nombre de todas las agrupaciones y referentes y líderes universitarios que están aquí en este encuentro. Y sin más, cuando termine todo esto, poder reunirnos, invitarlos a la Argentina, poder dar esta misma charla, disertar de manera presencial. Así que, senadora, muchas gracias por su testimonio y por toda la tarea y el trabajo que está haciendo. Mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes y sobre todo permítanme hacerles un reconocimiento por el valor, por el coraje, por lo que están haciendo, por ser alternativa. Y definitivamente la suerte es de los que tienen coraje. Continúen con ese coraje. Entiendan que nunca se derrota al que no se rinde, no se den por vencidos. Ustedes eligieron un camino muy duro que es el ejercicio del liderazgo, de la lucha con valores. Es duro, les auguro martirio,
pero el más dulce de los martirios, porque vale la pena, están haciendo lo correcto, están luchando por su generación, están luchando por sus países, y eso no tiene precio. Créanme que estoy muy orgullosa de haber podido compartir con ustedes, me siento muy honrada porque sé del esfuerzo, del liderazgo y de lo que están haciendo, y pocos jóvenes tienen el coraje que ustedes tienen, entonces todo el reconocimiento a ustedes, de verdad. Senadora, seguimos en contacto y nos veremos pronto, si así se puede. Muchas Así va gracias. a ser. Muchas gracias. Hasta luego, un gustazo. Gracias a todos por participar. Nos encontramos la semana que viene con la diputada Cristo Nieto de Brasil, también para compartir su exposición sobre la corrupción del poder. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.